Buenas noches, Yurani. Veo que estamos las dos en la sala para el trabajo de la videoconferencia de esta noche. El tema seleccionado por sugerencia fue el de pasado simple. Voy a compartir una presentación que preparé nuevamente para retomar este tema, donde vamos a abordar aspectos generales como las funciones comunicativas que cumple el pasado simple, la estructura, algo de vocabulario que se necesita para manejar este tema y algunos ejemplos que preparé. Entonces voy a um, compartir mi pantalla para que puedas en este momento ver la presentación. Ok, entonces vamos a empezar con la explicación. Voy a hacerlo en paralelo, no solo en español, sino en inglés, pues para que se pueda ir comprendiendo un poco más también en inglés. Uses. Uses son los usos, las funciones que cumple, es decir, para que yo pueda utilizar el tiempo del pasado simple. ¿Ok? En el español no se llama pasado simple, se llama pretérito. Sin embargo, pues en este caso tengámoslo como pasado simple, right? Okay. So it is used for action which happened at a definite stated time in the past. Para expresar una acción que sucedió en un tiempo establecido o definido en el pasado. We know when the actions happened. Es importante que uno ya sabe cuándo sucedieron estas acciones. Por ejemplo, they got married 10 years ago. They got married. Ellos se casaron 10 years ago. Hace 10 años. Si voy a revisar este uso, que es una acción que sucedió en un tiempo definido del pasado, voy a ver que en la información del ejemplo me da un tiempo definido del pasado que fue hace 10 años. 10 years ago. El verbo está en rojo en pasado. They got. Got es la forma pasada del verbo get. El verbo get es el verbo obtener, conseguir, pero en su conjunto con married, got married significa casar. Otro uso. For repeated actions which happened in the past but don't happen anymore. Para acciones repetitivas que sucedieron en el pasado, pero no suceden ya más. Es decir, que antes sucedieron, ya no. Por ejemplo, my father often took me to the park when I was a child. Mi papá con frecuencia me llevaba al parque cuando era niña. Esa es una acción repetitiva que sucedía en el pasado, pero que no sucede más. ¿Ok? Aquí podemos ver, took es el pasado del verbo take. ¿Ok? El verbo take es tomar, llevar. Right? Tomar, pero hablando de agarrar, no de beber. Agarrar o llevar. El pasado de take es took, aquí en rojo. My father often significa con frecuencia. Y el resto de información nos ubica en el pasado. Took me to the park when I was a child, cuando yo era niña. Vamos a ver otros usos. For action which happened one after the other in the past. Por acciones que sucedieron una tras otra en el pasado. Eventos que suceden uno tras otro. Por ejemplo, first they had lunch, then they met some friends. First, primero, they had lunch,
almorzaron. Then they met some friends. Luego ellos se encontraron con algunos amigos. Aquí vemos had, el verbo en pasado. Had es el pasado de have. Y met en pasado es el pasado de meet. ¿Ok? Bueno, aquí vemos una acción o eventos que pasan uno después del otro, primero y luego. Hay algunas expresiones de tiempo que son particulares o que aparecen mucho con el tiempo del pasado. En este caso, del pasado simple. Recordemos un poco esas expresiones que usamos con el pasado simple. ¿Por qué? Porque muchas veces esas son las pistas o las palabras clave que me dan a entender que una información se encuentra en pasado. Por ejemplo, yesterday, ayer. Yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. The day before yesterday, el día antes de ayer, o decimos en Colombia, antier. Last night, anoche. Last Friday, el viernes pasado. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last April, el abril pasado. Last Easter, la Pascua pasada. Last birthday, el cumpleaños pasado. Last Christmas, la Navidad pasada. 2 hours ago, hace 2 horas. 3 days ago, hace 3 días. 4 years ago, hace 4 años. A month ago, hace un mes. In 2002, en 2002. In 2006, en 2006. Si podemos revisar, hay palabras que se repiten. Por ejemplo, hay expresiones que tienen repetida la palabra yesterday. Otras muchas utilizan la palabra last para hablar de pasado. Y otras utilizan la palabra ago para hablar de hace 2 noches, hace 3 horas, hace 5 minutos. Y otros son los años, cuando utilizamos un año para posicionar un evento en un tiempo del pasado. Miremos ejemplos. Mary went to Panama last Christmas. Charles bought a new car 2 months ago. Aquí podemos ver en rojo el verbo went, que es el pasado de go. Y last Christmas, que es la expresión clave para posicionar este evento en el pasado. Mary fue a Panamá la Navidad pasada. Charles bought a new car 2 months ago. Bought es el pasado del verbo buy, que es el verbo comprar. Charles compró un nuevo carro hace 2 meses. Recuerden, en la estructura del inglés siempre tenemos un sujeto, ya sea Mary o ya sea Charles, un verbo, en este caso el verbo en pasado went o el verbo en pasado bought, y un complemento. En este caso hay complemento de lugar, Panamá, y de tiempo, last Christmas. O complemento de objeto, a new car, y de tiempo, 2 months ago. Recuerden, sujeto, verbo, complementos. ¿Ok? Past simple y regular verbs. En inglés, al igual que en el español, cuando conjugamos los verbos, hay verbos que son irregulares. Se llaman verbos irregulares porque la forma base o infinitiva es diferente a la forma del pasado. En este caso hay algunos verbos que mantienen una raíz morfológica, es decir, la raíz de la palabra,
Y hay otros que no mantienen esa raíz y cambian totalmente. Por eso se llaman irregulares, porque no hay algo que regule la construcción y conjugación de ellos para el cambio de la forma básica infinitiva a la forma pasada. Por ejemplo, está el verbo to be, que es el verbo ser o estar. En el pasado tiene dos formas, que son was y were. Was para las personas yo, él, ella, I, he, she, y el impersonal it. Y la forma were para las personas usted, nosotros, ellos. You, we, they. Tenemos igual el verbo to have. En el pasado es had, que lo vimos en un ejemplo. To do, el verbo hacer, que en pasado es did. To say, el verbo decir, que en pasado es said. To get, el verbo obtener, conseguir, lograr, que en el pasado es got. To make, el verbo hacer, construir, que en el pasado es made. To go, el verbo ir, que en el pasado es went. To take, el verbo tomar, agarrar, llevar, que en el pasado es took. To see, que es el verbo ver, y en el pasado es saw. To come, el verbo venir, en el pasado came. Estos son algunos ejemplos de verbos irregulares. Sin embargo, en inglés, al igual que en el español, hay muchísima variedad léxica, por lo cual podemos encontrar más de 300 o 500 verbos irregulares, por lo cual es ideal tener una lista básica de aproximadamente 100 verbos para poder empezar a trabajar con algo de vocabulario y ampliar ese vocabulario y ese diccionario mental que tenemos todos para empezar a reconocer estas palabras. Aquí tenemos una tercera columna donde les presento la forma negativa de cada uno de estos verbos en el pasado. Resulta que en el pasado, cuando utilizamos la negación, utilizamos las partículas did not. Sin embargo, para el verbo to be nunca se utilizan estos auxiliares. En el verbo to be la negación es was not o were not. Si se dan cuenta, simplemente ubicamos la partícula negativa not al lado del verbo. Para los demás verbos, siempre vamos a utilizar el auxiliar did not antes del verbo. Did not have, did not do, did not say, did not get, did not make, did not go, did not take, did not see, did not come. Otra detalle o característica que podemos ver es que al utilizar la partícula negativa did not, el verbo se utiliza en forma infinitiva. Did not have. Es decir, ahí ya no utilizamos la forma pasada had, sino se utiliza la forma base, se llama aquí. Es decir, que el verbo como tal no está conjugado. Quien da la conjugación es ese auxiliar did. Did not. ¿Ok? Y para todos es igual. Did not do, podemos ver que el do está en forma infinitiva. Did not say, el say en forma infinitiva. Did not get, el get en forma infinitiva. Did not make, make en forma infinitiva y así sucesivamente. Uno de los verbos que no utiliza estos auxiliares es el verbo to be y el verbo poder, que es el verbo can. ¿Ok? Recuerden que también podemos utilizar la forma corta didn't, que es simplemente unir las palabras did y not, utilizando apóstrofe para reemplazarla. Vamos a ver ahora un listado pequeño como ejemplo para los verbos regulares. Los verbos regulares tienen este nombre porque tienen una regularidad cuando construimos la conjugación del pasado. Esa regularidad es la partícula final ed. Por ejemplo, to ask, en pasado asked.
el verbo preguntar. To work, en pasado worked, el verbo trabajar. To call, en pasado called, el verbo llamar. To use, en pasado used, el verbo usar o soler. ¿Ok? Estos son 4 ejemplos. Sin embargo, al igual que en los verbos irregulares, los regulares son bastante extensos y hay listados donde podemos ampliar nuestro vocabulario sobre este tipo de verbos. En general, hay una pista con muchos de los verbos regulares y es que algunos se parecen al español. Por ejemplo, aquí el verbo usar en su construcción es similar al español. Use, usar. Otros como organize, organizar, visit, visitar, practice, practicar, también son irregulares y son similares al español. Como pueden ver en la parte de la conjugación negativa del pasado, utilizamos el auxiliar did, not y el verbo en forma básica sin agregar ninguna partícula, es decir, sin conjugar. Did not ask, utilizamos ask, que es el infinitivo. Did not work, did not call, did not use. ¿Ok? ¿Para qué utilizamos esa forma pasada con ed? Solamente para las afirmaciones. Ya para negaciones o preguntas es diferente. Así que vamos a mirar las formas. ¿Ok? Tenemos la forma positiva o afirmativa, la negativa y la de pregunta o interrogativa. Aquí vemos, todas están utilizando como ejemplo el verbo trabajar. Sin embargo, los demás verbos que vimos regulares o irregulares utilizan esta misma estructura, a excepción del verbo to be. I worked, you worked, we worked, they worked, she worked, he worked, it worked. Aquí podemos ver que en todas las personas la conjugación siempre es la misma, worked. No va a variar, siempre es la misma en forma pasada. Yo trabajé, tú trabajaste, nosotros trabajamos, ellos trabajaron, ella trabajó, él o eso trabajó. ¿Ok? También podemos traducirlo en el español como trabajaba, porque en el español tenemos diferentes formas del pasado o como les mencionaba, del pretérito. Tenemos pretérito, pretérito pluscuamperfecto y perfecto y otros. ¿Ok? Que en el español es más complejo. En el inglés simplemente pasado simple. ¿Ok? Ya el pasado continuo es diferente. Como les decía, se puede traducir también como trabajaba. Yo trabajaba, tú trabajabas, nosotros trabajábamos, ellos trabajaban, ella trabajaba, él o ella trabajaba. ¿Listo? En la forma negativa podemos ver que en estos ejemplos estoy utilizando la contracción didn't para el auxiliar did not, que es lo mismo. Yo puedo utilizar la forma abreviada en encuentros informales, conversaciones o de escritos con carácter informal. Cuando se utiliza la forma completa, es decir, cuando utilizo el did y el not separado, es para un registro más formal de comunicación o de escritura. Por ejemplo, escritos académicos, cartas específicas formales, telegramas formales, perdón, correos formales y demás. En la forma negativa recuerden que el verbo work, en este caso del ejemplo, no se conjuga, se deja en su forma base. I didn't work, you didn't work, we didn't work, they didn't work, she didn't work, he didn't work, it didn't work. Y la traducción, yo no trabajé o yo no trabajaba, tú no trabajaste o no trabajabas, nosotros no trabajamos o nosotros no trabajamos, ellos no trabajaron, ellos no trabajaban, ella no trabajaba, ella no trabajó, él no trabajaba, él no trabajó, o él, ella no trabajaba o no trabajó. Recuerden que en el español hay varios tiempos verbales para reemplazar el pasado simple del inglés. Por eso podemos utilizar
dos traducciones en este caso, porque en el español tenemos más tiempos verbales que en el inglés. La forma de pregunta es bastante sencilla. Únicamente utilizo el auxiliar did antes de la persona. En este caso la persona son los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, él, ella. ¿Ok? I, you, we, they, she, he, it. Utilizamos el auxiliar did antes del sujeto. Y luego del sujeto utilizamos el verbo en la forma base, sin conjugación. Aún así, es la forma del pasado porque el auxiliar did es el que me está marcando el tiempo pasado. Did I work? Trabajé. Did you work? ¿Trabajaste? Did we work? ¿Trabajamos? Did they work? ¿Trabajaron? Did she work? ¿Trabajó? Bueno, ella trabajó. Did he work? Él trabajó. Did it work? ¿Trabajó o funcionó? En el caso de it, como puede reemplazar a máquinas u objetos, también se puede traducir work como trabajar o funcionar. ¿Ok? Recuerden que hay dos traducciones, entonces puedo también traducir did I work como trabajaba, did you work como trabajabas, y así sucesivamente. ¿Ok? Recuerden siempre necesitamos un sujeto y luego el verbo conjugado. Ya el resto son los complementos de información. Vamos a mirar ejemplos. En forma afirmativa, negativa e interrogativa, el mismo ejemplo. I bought vegetables yesterday. I bought vegetables yesterday. Bought es el verbo comprar en pasado, el verbo buy en pasado. En negativo podemos ver cuál es el verbo si no lo conocemos. I did not buy vegetables yesterday. I did not buy. Recuerden buy, que es el mismo verbo bought, se utiliza en forma básica sin conjugación en la parte negativa. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar did y la partícula negativa not. I did not buy vegetables yesterday. No compré vegetales ayer. Interrogativa, did you buy vegetables yesterday? ¿Compraste vegetales ayer? Como les mencionaba en la anterior diapositiva, utilizamos el auxiliar did antes de la persona, did you, y el verbo en forma básica, sin conjugación, justo al lado de la persona. Did you buy? El resto es complemento. Vegetables yesterday. Segundo ejemplo, con el verbo enjoy, que es el verbo disfrutar. We enjoyed the trip. Nosotros disfrutamos el viaje. We did not enjoy the trip. Nosotros no disfrutamos el viaje. Si ven, enjoy aquí no está conjugada. La partícula did not es la que me da la conjugación en pasado. Pregunta, did you enjoy the trip? ¿Disfrutaste el viaje? Nuevamente, el verbo enjoy no se conjuga en la interrogación. Recuerden, solamente en las afirmaciones se van a conjugar los verbos en pasado. En las negaciones y en las preguntas siempre van a utilizar el auxiliar did para determinar el tiempo verbal. Y los verbos en forma básica. Ejemplo 3. Juan broke his promise. Vamos a utilizar aquí un ejemplo con el verbo romper. Break. Juan broke his promise. Juan rompió su promesa. Juan didn't break his promise. Aquí utilizo contracción didn't. Juan no rompió su promesa. Did Juan break his promise? Pregunta, ¿Juan rompió su promesa? ¿Ok? Recuerden, para el español, la partícula did no tiene traducción, es solamente un auxiliar del verbo que acompaña, ya sea el verbo comprar, disfrutar, romper, etc. Ejemplo 4, con el verbo encontrar. Laura found a new apartment. Laura encontró, en pasado, found, a new apartment, un nuevo apartamento. Negación, Laura didn't find, no encontró, a new apartment, un nuevo apartamento. Pregunta, did Laura find a new apartment? ¿Encontró Laura un nuevo apartamento? Y el último ejemplo con el verbo viajar, travel.
I traveled to Cúcuta last week. Yo viajé a Cúcuta la semana pasada. I didn't travel. Yo no viajé to Cúcuta last week. A Cúcuta la semana pasada. Pregunta, did you travel to Cúcuta last week? ¿Viajaste a Cúcuta la semana pasada? ¿Ok? Lo siguiente que debemos hacer para poder reforzar esta información y afianzar los conocimientos de esta estructura es, Dios, lo que tenemos que hacer en este caso ya es practicar, ¿ok? ¿De qué forma vamos a practicar? Hay diferentes páginas en internet, aparte de nuestra plataforma, que ofrecen ejercicios autocalificables para yo poder mirar mi progreso, para hacer una autoevaluación, para trabajar independientemente, ya que estamos en un sistema de educación virtual, es muy importante el tiempo que yo le dedico al autoaprendizaje. Muchas veces los ejercicios de plataforma no son suficientes para afianzar el conocimiento. En ese caso, yo sugiero poder encontrar ejercicios en línea que me lleven a reforzar esos conocimientos que he revisado en los videos. En la plataforma dejamos algunos videotutoriales como seguimiento a los temas para poder entender un poco los temas y la idea es poder dentro de estos espacios de videoconferencias que tenemos semanalmente revisar nuevamente estos temas para confirmar la información y poder agregar a nuestro trabajo de plataforma ejercicios extra para afianzar esa información y conocimientos. Voy a compartir nuevamente la pantalla, en este caso para mostrarles una de las páginas web que ustedes pueden utilizar para trabajar ejercicios extra. Ok, ya pueden estar viendo mi pantalla. Voy a buscar básicamente en la web la página que se llama Agenda Web. Aquí encontramos de primera agendaweb.org. En esta página encuentran ustedes diferentes tipos de ejercicios de gramática, de vocabulario, de verbos, de comprensión auditiva, de lectura, de historias o audiohistorias, lecciones con videos, canciones, trabajo fonético para revisar pronunciación, talleres de gramática, talleres de verbos, talleres de vocabulario, temas específicos sobre Halloween o actividades sobre Halloween o Christmas, que es Navidad, recursos de aprendizaje y ortografía y gramática. ¿Listo? Cuando hablamos de conjugaciones verbales, vamos a ejercicios con verbos. ¿Ok? Aquí podemos ver que tenemos la opción de ejercicios del verbo to be en pasado simple. ¿Ok? Tenemos más abajo pasado simple en general, no solamente con el verbo to be. ¿Por qué aquí lo dividen en uno con el verbo to be y otro en general? Por lo que les mencionaba en la presentación, el verbo to be para la conjugación en forma negativa o en forma interrogativa cambia de los demás verbos, ¿ok? Si ustedes van a cliquear aquí sobre pasado simple, ejercicios de pasado simple, aquí me manda a otro listado de ejercicios donde yo tengo pasado simple de verbos regulares, pasado simple de verbos regulares, formas pasadas haciendo emparejamiento de y de, etcétera. Pasado simple de verbos regulares, aquí más abajo podemos ver pasado simple en afirmativo, pasado simple de verbos en forma positiva, que también es afirmativa, acciones pasadas, etc. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a uno que sea general, pasado simple de ejercicios, es decir, que van mezclados los verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Aquí me manda a una página donde puedo trabajar. La idea, de acuerdo a la información que me da aquí,
Transform the following sentence in present simple into the sentences in past simple. Listo, me dice que debo transformar las oraciones que tengo en presente simple a pasado simple. Es decir, que debo utilizar e identificar el verbo que me están dando para ponerlo en pasado. Por ejemplo, identifico siempre el verbo para saber qué es lo que tengo que hacer. El resto de información que me están dando son los complementos, que son los mismos, o los sujetos, que son los mismos de la oración en presente simple. Fire burns. Y así sucesivamente. Yo puedo simplemente hacer parte del ejercicio, hacerlo completo, dar clic en check, revisar. Me dice que es 50% correcto. ¿Por qué? Pues porque hice la mitad del trabajo, ¿ok? Igualmente, si tienen, por ejemplo, dudas, pueden pedir un hint, que es como una pista. ¿Ok? Bueno. Aquí en este mismo listado, al final, me da la opción de continuar después de haber trabajado varios o todos los ejercicios de pasado simple de esta página, a continuar a los ejercicios con verbos irregulares. ¿Listo? Igualmente, puedo hacerlos en forma afirmativa o simplemente en ejercicios que revuelven todo el tipo de formas, ¿ok? Igualmente aquí me dice cambia al pasado, me dan el verbo en forma infinitiva y es básicamente para mecanizar esas formas, ¿listo? Puedo hacer revisar, me da el porcentaje de si es correcto o no, pues en este caso por lo que no lo terminamos, pero es para poderles mostrar, ¿listo? ¿Ok? Aquí si ustedes ven me da diferentes páginas, página 1, página 2, página 3, es porque me da muchísimos ejercicios con los cuales yo puedo practicar, ¿ok? En afirmativo, en negativo, right? Aquí están. Entonces, en esta página, vuelvo a la página principal, es esta, podemos encontrar eso en la opción de verbos. Si ya vamos a vocabulario, pues obviamente, perdón, cierro acá estas otras ventanas. Si vamos a vocabulario, pues en vocabulario podemos encontrar animales, partes del cuerpo, ropa, colores, países y nacionalidades, vocabulario relacionado con rutinas diarias, días de la semana, familia, comida, sentimientos o emociones, juegos, salud o enfermedades, actividades de tiempo libre o hobbies, casa y muebles del hogar, meses, etcétera, etcétera. ¿Listo? Tengo bastante información allí. Si por ejemplo voy a Animals, pues me va a dar una lista de ejercicios para practicar el vocabulario de animales y me da varias páginas, página 1, página 2, página 3, donde encuentro muchos más ejercicios. Listo, por ejemplo voy a la página 3, tiene 18 ejercicios, la 2, 16 y la 1, que era en la que estábamos, 15, y así sucesivamente. Es una muy buena página de fuente para práctica de toda la información que hemos estado revisando. Voy a copiarla en el chat para que ustedes puedan tener acceso directo a la página que acabo de mostrarles. En este caso, pues que estamos trabajando con Yurani para que Yurani tenga esa página allí presente. Ok, Yurani, pues esta era la explicación que tenía para repasar el tema del pasado simple. No sé si tengas en este momento alguna duda referente a este tema que acabamos de abordar. Puedes escribirme a través de o activar tu micrófono para poder conversar en directo. Hola, profe, pues por el momento, claro, con los ejercicios y demás. Y pues voy a consultar la página para mejorar un poquito en ese tema, en pasado simple y también continuo, porque es lo que se me ha dificultado un poco en los talleres de aula.
Ok, vale, me parece muy bien. Igualmente, el tema del pasado continuo lo voy a tener presente para la próxima videoconferencia. Si te queda más fácil hacerlo los días martes, pues con gusto podemos programar para el próximo martes y trabajar el tema del pasado continuo. Si hay algún otro tema que necesites revisar, me dices y podemos distribuir el tiempo de una mejor forma para poder abordar los dos temas, porque esa es una de nuestras últimas videoconferencias antes del examen final que viene el 27 de abril. ¿Listo? Pero a mí me queda realmente me queda más fácil el martes porque los miércoles realmente es algo más tarde del trabajo. En cambio, el martes es el día que literal puedo salir más temprano. Bueno, Y pues sí, yo creo que el martes es mejor y por el momento solo son esos dos temas que realmente no he podido con el. perfecto, no hay inconveniente. Entonces, lo que voy a hacer es informar a los demás del cambio nuevamente para que la próxima semana sepan que el día martes vamos a tener la videoconferencia pues, en el horario que normalmente las tenemos. Y vamos a trabajar el tema del pasado continuo, ¿ok? Listo, profe. Vale, entonces espero que puedas utilizar la página que te acabo de mostrar y que pues a través de la práctica se afianzan muchísimo los conocimientos y se mecanizan las formas de esta estructura, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Ok, a ti muchas gracias por participar, entonces nos vemos el próximo martes. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Ok, goodbye.